extranjera, son la profundización del modelo económico que han padecido los colombianos en los últimos 20 años. Y además, en esa misma dirección, entonces propone una nueva ley de educación superior. Y vuelvo y hago énfasis sobre esto, compañeros y compañeras. Es una nueva ley de educación superior. No es una reforma a la ley 30 como trató de tramitar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en sus postrimerías, que modificaba 3 artículos relacionados con la financiación de la educación superior. No, el doctor Juan Manuel Santos cogió todo lo que Álvaro Uribe Vélez no pudo meter en reformas educativas y va a meter además muchísimas otras cosas más. Y en este sentido, digamos un par de cosas antes de entrar a analizar esta ley. Federico Lis, un economista importante de los Estados Unidos, decía que para una nación más importante que la riqueza misma es la aptitud para crear riquezas. Que la base del desarrollo de una nación estaba en coger los brazos de sus gentes, la inteligencia de ellas, combinadas para transformar la naturaleza. Y en ese sentido establecía que una nación entre más transforma la naturaleza, pues obviamente es mucho más desarrollada. Y ustedes lo pueden palpar tranquilamente. Mientras en Colombia cogemos un barril de petróleo y lo volvemos gasolina, en Japón o en otros países desarrollados cogen ese mismo barril de petróleo y lo convierten en un celular. Mientras en Colombia cogemos coltán o cualquiera de esos minerales que sirven para la industria de alta tecnología y simplemente lo extraemos y lo mandamos en bruto a los Estados Unidos, ellos toman ese mineral y lo convierten en un televisor LCD de última tecnología. Y además de eso, nos lo venden bien costoso. Y en este sentido, la discusión sobre la educación no solamente se limita a establecer una educación de alta calidad, sino que también tiene que ver con el sistema donde se desarrolla esa política educativa, con el tipo de sociedad donde desarrollamos la política educativa. Si tenemos una sociedad mediocre, pues obviamente cuando nos dicen que la educación está en función de la sociedad mediocre, pues nos plantean una educación mediocre. Si tenemos un aparato productivo de pacotilla, pues obviamente nos establecen que la educación tiene que estar en función de ese aparato productivo de pacotilla. Y aquí lo que está planteando el gobierno es que la educación se dé en función del aparato económico que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos en Colombia? En primer lugar, un aparato industrial dedicado a la maquila, que se aleja cada vez más de las producciones complejas. Y en ese sentido, entonces, si yo voy a preparar a un estudiante de ingeniería de acuerdo con la lógica de los que malgobiernan a Colombia, pues ¿para qué lo educo 5 años? Si ese estudiante de ingeniería no va a salir a aplicar gran conocimiento científico, sino que va a salir a pararse en una esquina de un semáforo a vender tarjetas de celulares. Porque además, digamos de paso, el problema del desempleo o del mal empleo en Colombia no solo tiene que ver con la educación. 1 de cada 3 subempleados en Colombia tiene formación universitaria. No está solamente relacionado con que estén bien o mal educados. Vuelvo y repito, 1 de cada 3 subempleados en Colombia no tiene educación universitaria. Es decir, que esto es mucho más complejo de lo que nos está tratando de presentar el gobierno. Y en el agro lo que tenemos es un agro que cada vez está más arruinado y que en los sectores que terminan sobreviviendo son sectores de maquila. Entonces nos hablan de las flores. La producción de flores en Colombia es una maquila. Los esquejes, que son la genética de las flores, son importados. Los agroquímicos que proveen las flores, que alimentan, la tierra para que las flores crezcan en Colombia, son importados. En la industria avícola colombiana lo que tenemos nosotros es que el maíz es importado, la genética de los pueblos es importada y aquí nosotros lo único que ponemos es la mano de obra y los galpones donde se alimentan esos pollos. Y así de manera sucesiva. O sea, lo que tenemos es un país que cada vez se aleja de las producciones complejas y en ese sentido entonces, si pensamos en que el aparato educativo colombiano se tiene que someter o tiene que acoplarse, al aparato productivo colombiano, entonces el aparato productivo colombiano, como es un aparato mediocre, lo que tenemos que establecer es una educación mediocre y esa es la política que nos están estableciendo o que nos están diciendo que tenemos que aplicar en Colombia. Y además nos dicen que tenemos que meternos dentro de los fenómenos de la internacionalización.
¿Y cuál es el papel que esta globalización le ha dado a un país como Colombia? Es un país especializado en la producción de materias primas básicas y además especializado en la maquila. Y entonces pregúntense ustedes, de acuerdo con la lógica que ellos tienen en esta globalización, ¿para qué buena educación en Colombia? ¿De qué sirve preparar muy bien al estudiantado colombiano si lo que tenemos es un aparato productivo que produce minerales, petróleo, carbón, etcétera, etcétera, y que en el lado industrial está especializado en la maquila, donde lo único que importa es la mano de obra barata, bien barata? Y además tengan ustedes presente que en el mundo hay países que ofrecen la mano de obra mucho más barata que la colombiana, y en ese sentido entonces la mano de obra colombiana tiene que bajar sus costos dentro de este estilo de la globalización.